A Utiel. A Utiel habíamos dicho. Utiel, muy bien. Sí. Y... Pero queréis ir con la... Con la bici, claro. Y vamos a ir con ella. ¿Habéis avisado? Esto está muy mal, ¿eh? Que en la web pone que se puede. En la web. Pero ahora había- con la- Avisando con antelación, ¿han avisado? Pero antelación, que tiene un Pero si es cercanía, es cercanía. No, no hay derecho a que nos escuchen a la luz de esa manera, ¿eh? Si era cercanía, no hacía falta. Eso no era en Mediaset. Es que no somos europeos, es que no somos europeos, ¿eh? Claro, ustedes ahí en su poltrona bien tranquilitos, como viajan en cotazos de una en una. ¿A dónde querían ir? A Utiel, a donde sea, pero ningún problema. se sacan el billete, pero las bicis han avisado. Claro, han avisado, ¿eh? Pero Bueno, pero no pasa nada, ¿no? Si es cercanía. Así que, pero están ustedes ocupando un espacio adicional. Hombre, por el módico precio de 3 euritos, a lo mejor les O da. sea, si hay dinerito, al sitio. Y si no hay dinerito, no hay sitio. Hombre, esto es una si hay dinerito, ya no molesta. Pero cae, incluso toca los Pero no es un servicio público, esto es una empresa o un servicio público. ¿Esto qué es? Bueno, por 3 euros. O sea, si hay dinerito, hay sitio. Si no hay dinerito, no hay sitio. Pues mira, yo me voy en mi puta coche. Vale. Bastante a Castellón porque mi familia vive allí y bueno, mis padres son ya mayores, muy mayores y tengo que ocuparme de ellos, yo trabajo aquí, entonces voy con mucha frecuencia. ¿Por qué tarda el tren cada vez más? Es que no lo entiendo. O sea, ¿ustedes me lo podrían explicar, por favor? Hombre, tarda cada vez más, depende, porque hay veces que ni sale. Por ejemplo, el próximo no sale, Ya, cancelado. claro. Pero los días que sale, Tengo un problema porque tengo a mis padres muy mayores que viven en Castellón, yo vivo aquí en Valencia porque trabajo aquí y tengo que visitarlos con frecuencia. Y bueno, siempre había cogido el tren y va bastante bien, lo que pasa es que últimamente noto que cada vez tarda más y que a veces voy a coger un tren y no sale. Después ha habido épocas en que he tenido que coger el autobús que salía desde aquí. Y bueno, es algo pues, que no acabo de entender. He preguntado ahí porque ahí hay un puesto para informar y me han dicho que, vamos, no sé si se lo creerán, pero es que me han dicho que me compre un coche. No, me parece inadmisible esto, ¿no? No sé. problemática, O sea, que no hay ningún problema. y no hay ningún problema. Ningún Siempre problema, ha nosotros funcionado estamos muy bien. encantados. Y tenemos, y hay un cuadro de gerentes maravilloso. No se nota lo apuestos que somos. Y La empresa está en déficit, pero no es culpa nuestra, son los usuarios que no... Viniendo aquí a preguntar que cómo puede ir a Cuenca con la bici, que cómo puede ir a Teruel con la bici, cómo puede ir a Segorbe en la bici. Nos están dando la tabarra todo el día, que cómo pueden subir la bici a Teruel. es el ministro. ¿Es el ministro? ¿Es usted el ministro? No. ¿El secretario? No, oiga, yo no quiero hablar. Yo quiero hablar con el ministro, que sí que me puso a dedo aquí. Es tu amigo, ¿no? Hombre, claro. ¿atienden ustedes o Que no solamente está al ahora, teléfono? pues si no está ahora, lo siento. No ve que está hablando con él. A ver, ¿qué quiere, pesado?